Buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre el análisis de la mutación de los alelos responsables de la resistencia a medicamentos antimaláricos producida por Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum en América Latina, en conjunto con mis compañeros Rebeca Mejías y Kendall Varela. A modo de planteamiento del problema, tenemos que la malaria también es llamada paludismo y es una enfermedad infecciosa causada por parásitos del género Plasmodium, donde las dos especies más comunes son Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum, ya que ambos poseen una distribución a nivel mundial. Tenemos que entre las enfermedades transmitidas por vectores se determina que la malaria es el causal de mayor cantidad de índices de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Si bien este no es un problema exclusivo de países tropicales, sino a nivel global, ya que afecta a más de 100 países. Pero tenemos que los países tropicales son dados a tener mayor incidencia, no únicamente en casos, sino también en casos de resistencia. Entonces aquí es donde yace la necesidad de centrar el estudio en América Latina, y si bien, centrándonos un poco en Costa Rica, tenemos que se han presentado características de endemia desde 1990, y se considera que aproximadamente un 70% de la superficie territorial se considera como un área malárica. Tenemos que, según el reporte de la OMS en el 2019, se establece que a nivel global han habido realmente avances muy importantes con la reducción de la carga malárica del año 2000 al 2015, lo cual es prueba de que un progreso es posible, pero este progreso se ha desacelerado conforme han pasado los años debido al surgimiento de lo que va a ser la resistencia. Tenemos que la eficacia de los medicamentos va a radicar en la habilidad que estos tengan de poder inhibir o interrumpir las funciones de vida esenciales del parásito, pero que la resistencia se va a dar dada por la capacidad del parásito de mutar, adaptarse al fármaco, alteración de la permeabilidad de la membrana celular, o en este caso las mutaciones alélicas causadas en los pacientes. Debido al creciente aumento de la resistencia de los medicamentos antimaláricos y a la propagación por diversos países, nos formulamos la siguiente pregunta: ¿cuáles son los alelos mutados que causan resistencia a los medicamentos antimaláricos en hombres y mujeres en América Latina? Para el desarrollo de esta investigación nos planteamos como objetivo general establecer las mutaciones alélicas responsables de la resistencia a medicamentos antimaláricos producida por Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum en América Latina, para indicar la necesidad del control molecular de la malaria resistente por medio de una revisión bibliográfica. Nos planteamos tres objetivos específicos. El primero sería investigar las generalidades de la enfermedad vectorial con el propósito de determinar el mecanismo de acción de los tratamientos sobre el ciclo de vida de la malaria por medio del análisis de artículos. Como objetivo número 2, identificar los principales alelos mutados empleando estudios de marcadores moleculares para poder detectar de manera temprana los focos de resistencia, y como objetivo número 3, determinar los esquemas de tratamiento usados en la actualidad por los entes sanitarios con el fin de seleccionar regímenes de tratamiento alternativos idóneos en caso de resistencia, utilizando los parámetros seguidos por la Organización Mundial de la Salud. Como justificación, la malaria se transmite por la picadura del mosquito hembra hematófaga, las cuales se encuentran infectadas por el parásito Plasmodium. Una vez en el organismo, los parásitos proceden a multiplicarse en el hígado y después afectan los glóbulos rojos. Esto pone en peligro la vida del paciente poco tiempo, pues altera los órganos vitales y en sí la sangre. Se estima un total de 929 casos anuales en todo el mundo y crean resistencia a algunos medicamentos antipalúdicos como lo son la pirimetamina, las quinolonas. En Costa Rica se ha observado que la resistencia solo la tienen hacia el cloroquinol por parte del Plasmodium falciparum. En cuanto a antecedentes, tenemos que Arróspite, Híjar, Mora, Díaz, Veloz, Gutiérrez y Cabezas en el 2014 realizaron una evaluación de la frecuencia de las mutaciones, donde ellos exponen que la resistencia a la cloroquina se debe a, se observa en cepas que presentan mutaciones de CAT76T y PFCRT, donde también se observa una resistencia en pirimetamina que está en evolución. En cuanto a antecedentes nacionales, tenemos que Francius y Vargas en el 2009 hacen referencia en su artículo sobre la dispersión de la malaria en Costa Rica, donde ellos mencionan que la malaria se distribuye en zonas cercanas con el mar
principalmente donde hay una conjugación del calor y la humedad, y también en lugares donde se forman lagunas durante la época lluviosa. Bueno, una breve historia sobre la malaria y algunos conceptos. La malaria comienza desde el origen prehistórico como la enfermedad zoonótica que afectó a primates de África. Su origen se inicia con la infección del parásito unicelular Plasmodium a través de la picadura del mosquito, el cual es el transmisor de esta. Los primeros registros son de 7.000 a 12.000 años con un aumento de temperaturas en África y su ubicación en América Latina es en 21 países con un 30% de la población en riesgo de transmisión. Acá se puede ver un cuadro donde la cantidad de casos es mayor en Venezuela y menor en Guatemala. Sabemos que la malaria es una enfermedad causada por el parásito del género Plasmodium y que es transmitida por una picadura de un mosquito del género Haemophilus. Existen más de 150 especies, pero solamente 4 son las que infectan al hombre, donde el falciparum es la especie que transmite la forma más peligrosa de la malaria, con los índices más altos de complicaciones y mortalidad. Se dice que se produce el 80% de todas las infecciones de la malaria y un 90% de las muertes producidas por esta enfermedad. También está el vivax, que es el principal causante de la malaria benigna, y el ovale y el malari, que el ovale es el menos frecuente. Bueno, a manera del ciclo de vida, tenemos que el plasmodium es fertilizado dentro del aparato digestivo del mosquito. Cuando pica a otras personas, este inocula el parásito por medio de su saliva y este se dirige en la sangre a través del hígado. Por medio de una reproducción asexual, tenemos que se va a multiplicar en el hígado, matando lo que van a ser células hepáticas, y un grupo de nuevos parásitos es liberado en el torrente sanguíneo, donde ataca a otras células sanguíneas. Los glóbulos rojos atacados van a morir y provocan la fiebre y los dolores y se liberan más parásitos. Tenemos que en esta segunda oleada, si contienen más células machos y hembras, un mosquito lo absorbe y es así como empieza el ciclo de nuevo. Esto es importante para poder comprender más adelante el mecanismo de acción de los fármacos antimaláricos. Entre las manifestaciones clínicas que presenta la malaria está la cefalea, la fiebre, la fatiga y dolor muscular, escalofríos, sudoración, tos seca, inclusive a nivel digestivo se pueden observar náuseas y vómitos. Estos síntomas son intermitentes y generalmente van a aparecer entre 10 a 15 días después de la picadura del mosquito vector. Entre las complicaciones que presenta la malaria está la anemia grave, la hipoglucemia, la lesión renal aguda, la malaria cerebral y la acidosis. En cuanto al diagnóstico, tenemos que se puede realizar por medio del frotis de sangre, que este consiste en examinar con un microscopio una muestra de sangre que se va a someter a un tratamiento especial. Y están las pruebas de diagnóstico rápido, que estas son pruebas de apoyo hacia el diagnóstico de la malaria y se da mediante la detección inmunocromatográfica de antígenos del parásito. Y la ventaja que presenta este método es que el diagnóstico se obtiene en aproximadamente 15 minutos. Bueno, de manera de medicamentos, tenemos lo que van a hacer es que son ticidas tisulares primarios, donde estos actúan sobre las formas preeritrocíticas del parásito y así inhiben lo que va a hacer la invasión hacia los eritrocitos y la transmisión de la infección, donde los ejemplos que tenemos son primaquina, cloroguanida, clorproanil, primetamina y sulfonamidas. En esquizonticidas hemáticos tenemos que actúan sobre las formas eritrocíticas asexuales de los parásitos y interrumpen lo que va a ser la esquizogonia eritrocítica, y se utilizan más que todo para curación clínica y la supresión. Los gametocidas actúan sobre las formas eritrocíticas sexuales y de esta manera evitan la transmisión del paludismo a otros mosquitos, evitando que se convierta en una cadena. Y los esporonticidas tenemos que previenen o inhiben la formación de oquistes y esporocitos en los mosquitos infectados, y de esta manera lo que van a hacer es que van a impedir la transmisión de la malaria. Bueno, a manera de mecanismos de resistencia tenemos este cuadro como a manera de resumen, pero va a ser más explicado más adelante en el análisis de resultados, donde los genes que van a ser afectados mayoritariamente es el PFCRT, el PFMDR1, el PFDHFR,
el PFDHPS, el CITB y el PFK13, que eso va a depender de la localización, mecanismo y así con el antimalárico dependiendo de su mecanismo de acción. El régimen terapéutico, según la OMS, recomienda un régimen de 3 días para aquellas donde no se hayan registrado resistencia a la cloroquina. Y por otro lado, la Caja Costarricense de Seguro Social, menciona que el tratamiento por Plasmodium vivo, falciparum y malaria es una combinación de cloroquina durante 3 días y primaquina durante 14 días, siempre y cuando no se trate de una cepa resistente a la cloroquina. Ambos de esos fármacos se administran al mismo tiempo, la cloroquina durante los 3 primeros días y la primaquina los 11 restantes. En cuanto al marco metodológico, es un diseño de revisión bibliográfica con un enfoque cualitativo, donde los criterios de inclusión dice que se incluirán todos los artículos científicos y revisión bibliográfica que estén relacionados al tema de medicamentos antimaláricos y mecanismos de resistencia de los mismos, vigentes no mayor a 20 años. Y el criterio de exclusión es que se van a excluir los artículos publicados antes del año 2000 y los que no estén relacionados con los temas mencionados anteriormente. Bueno, iniciando lo que va a ser el cuarto capítulo, que es el de análisis de resultados, tenemos que para el objetivo general se emplearon estos 4 artículos que estamos viendo acá, donde lo que nos decían estos autores es que se especifica que el gen PFCRT es el encargado de codificar la proteína transportadora presente en la membrana vacuolar del parásito, y esto se relaciona principalmente con la resistencia a cloroquina. Tenemos que también está el gen PFMDR1, este va a codificar una glucoproteína homóloga a pirimetamina, donde se relaciona con resistencia tanto a cloroquina, meflonina y alofantranina. Tenemos que hay otro tipo de mutaciones que se asocian por un cambio de lo que van a ser aminoácidos. Entonces, por ejemplo, hay mutaciones donde se cambia de una tirosina a una asparagina en la posición 268 o de una tirosina a una serina en la 268 en el gen del citocromo B, que se asocia a un fallo de tratamiento con atoguacona y proguanil. Mientras tenemos que hay bases moleculares de resistencia de sulfodaxina y premetamina que van a ser más caracterizadas y este va a ser un fenotipo más resistente. Tenemos que hay mutaciones puntuales de codones de HPS y codones de HFR, donde también se van a cambiar lo que van a ser aminoácidos en diferentes tipos de posiciones, y esto se implica con la resistencia mediante la disminución de la afinidad de la enzima que estos van a codificar. Tenemos que hay mutaciones adicionales de otros 3 codones donde incrementa lo que va a ser el grado de resistencia. Entonces, si esto es una mutación, digamos, si son mutaciones dobles, mutaciones triples o mutaciones cuádruples, van a conferir un mayor grado de resistencia a los pacientes que estén portadores de esto. Tenemos que estos autores nos comentan que el genotipo CMVTF va a indicar una fijación de genotipos resistentes tanto en Brasil, Venezuela y Perú, que como lo vimos anteriormente son los países más predominantes en casos. Para el objetivo específico número 1, tenemos estos 2 artículos, donde los autores nos mencionan que la contención de la resistencia a antimaláricos es de extrema importancia, ya que se ha asociado con un aumento de las tasas de transmisión, de ingresos, de mortalidad de malaria y de anemia y bajo peso al nacer de las madres que sean portadores de malaria y de sus hijos. Tenemos que la resistencia va a ser determinada por una baja concentración del fármaco en lo que van a ser las vacuolas digestivas parasitarias, las cuales son de 40 a 50 veces más bajas que lo normal. Tenemos que tanto una disminución del influjo como un aumento del eflujo del fármaco. Tenemos que desde 1940 la cloroquina ha sido el fármaco más empleado para profilaxis y tratamiento de la malaria, y que su mal uso, así como su mala administración, ha llevado a lo que va a ser la resistencia generalizada desde su aparición en los años 50 en América Latina. Por otro lado, tenemos que estos mismos autores nos comentan que los mecanismos de mutación del gen PFCTR lo que va a hacer es que sintetiza un transportador que expele la cloroquina a las vacuolas digestivas del parásito hacia el exterior, impidiendo su correcto mecanismo de acción, mientras que la mutación del gen PFCTR va a cambiar una lisina por una treonina en la posición 76 y esto es responsable de resistencia, pero precisa de otras mutaciones también en este mismo gen, pero de otros tipos de aminoácidos. Tenemos que las mutaciones relacionadas al gen PFMDR1 van a cambiar una asparagina por una tirosina en la posición 86,
y un ácido aspartico a una tirosina en la posición 1246, donde se va a disminuir tanto la sensibilidad a cloroquina y a modiacona, pero que también pueden aumentar la sensibilidad a otro tipo de fármacos, como lo es la lumeflatina, la mefloquina y la artemisina. Mientras tenemos que la resistencia a quinina debe parecerse una mutación de un gen PFMDR y sobre todo a la sobreexposición del gen PFMDR1, donde tenemos que la mayor parte de las resistencias se dan por un gen que va a ser alterado por distintos tipos de aminoácidos o por una combinación de estos genes. Para el objetivo específico número 2, tenemos que los autores hicieron una investigación, ¿verdad?, de la eficacia y la resistencia de los medicamentos antimaláricos y que ellos dicen que se han aplicado distintas técnicas para ello. Entre estas técnicas, digamos, se basan en la detección del polimorfismo genético de los nucleótidos únicos o conocidos como los SNP. Estos se asocian a la mayor cantidad de mecanismos de resistencia. Sin embargo, indican también que los estudios in vivo son el método más seguro para detectar la resistencia a antimaláricos, porque se han demostrado que las mutaciones en los genes que codifican la enzima DHF y DHPS no siempre se relacionan con la resistencia. Por otra parte, el test de sensibilidad in vitro son usados también para monitorear la sensibilidad a los medicamentos antimaláricos, porque estos consisten en determinar el porcentaje de la inhibición de la invasión del desarrollo del parásito en presencia de la resistencia. Asimismo, han surgido técnicas moleculares para detectar de forma rápida cepas de parásitos que podrían ser resistentes a medicamentos antimaláricos. La ventaja del análisis se puede realizar a partir de una gota de sangre fijada en papel filtro. Con respecto al objetivo específico número 3, se usaron los siguientes artículos, en la cual se menciona que la pirimetamina fue usada en los años 70, ya que fue una de las primeras en tener resistencia, por lo cual se puso en desuso desde hace muchos años. El ministerio evidencia que la quimioprofilaxis para el Plasmodium falciparum es resistente a la cloroquina, por ende se han reportado casos hacia estos y una alternativa es la doxiciclina. Por otro lado, el Ministerio de Salud de Costa Rica indica los esquemas de tratamiento adecuados, los cuales son los impuestos por las guías de tratamiento de la Organización Mundial de la Salud en el año 2015, en los cuales estos consisten en tratar a los pacientes que padecen de este con Plasmodium vivax con cloroquina, a menos de que hayan complicaciones o resistencia hasta este tratamiento. Y esto se basa en las artemisas. Y por último, la resistencia a los antimaláricos da una serie de amenazas a la Iniciativa Mundial del Control y el Tratamiento Eficaz de los Casos de la Malaria por Plasmodium falciparum y Vivax. Es aquí donde se implica vigilancia molecular que tiene como objetivo evaluar el comportamiento de estas cepas. Este seguimiento de las resistencias consecutivas expresa un mayor número de mutaciones en los alelos evaluados. De igual forma, se crea una vigilancia coordinada con resistencias presentes en otros países con asociación de los genes evaluados, con el fin de poder tener mayor cuidado al momento de realizar las recomendaciones en sus nuevos esquemas terapéuticos. Y bueno, a manera de conclusiones, tenemos que los marcadores de resistencia a cloroquina se basan en mutaciones claves en los codones 72 al 76 del gen PFCRT, donde hay fijación de genotipos resistentes. Estos van a ser 100% resistentes en regiones como Brasil, Venezuela y Perú, donde se indica que estos países poseen el genotipo CVMNT de PFCRT asociado a lo que hace una resistencia a cloroquina. Tenemos que es necesario también plantear una alternativa terapéutica basada en sugerencias de la Organización Mundial de la Salud, así como realizar estudios de evaluación de farmacoresistencia en los países susceptibles de América Latina para evitar el fallo terapéutico en los pacientes que presentan la enfermedad vectorial y en zonas donde los tratamientos maláricos
son eficaces, se debe promover el uso de fármacos adecuados, ampliar el uso de pruebas diagnósticas y garantizar la calidad de los tratamientos, así como conseguir que los pacientes tengan una adherencia adecuada al tratamiento. Comprender que las alteraciones genéticas del Plasmodium modifican su capacidad infectiva es esencial para establecer un régimen de tratamiento apropiado. Al utilizar un fármaco antimalárico de forma masiva, se favorece la selección de las mutaciones resistentes. También se debe realizar una aplicación integrada para utilizar ensayos in vivo, in vitro y marcadores moleculares para monitorear la resistencia a nivel temporal y espacial. Y también se ha desarrollado una amplia variedad de técnicas moleculares para la vigilancia de la resistencia a antimaláricos. También el monitoreo de los focos, una vez que se realice una notificación, es fundamental que se realice con la identificación precisa de su estado funcional. Es decir, que si el caso está activo o no, o nuevo o residual, ya que esto determina el éxito en la interrupción en la transmisión de la malaria y la prevención. Al incluir en el campo de la farmacogenómica, el tratamiento farmacológico personalizado adapta al genotipo de cada individuo y el plasmodium infectante. Su implementación en el diagnóstico puede permitir una mejora sustancial del perfil de efectos secundarios, evitar el fracaso terapéutico e impedir la propagación de resistencias, ayudando así a alcanzar el objetivo, el cual es erradicar la malaria. Y ya para terminar, algunas recomendaciones sería priorizar los territorios que deben ser objeto de control vectorial en los diferentes estratos epidemiológicos, también incrementar métodos de control vectorial más comunes, tomando en cuenta la biología y bionomía del vector, una vigilancia constante molecular sobre la presencia de alelos PFCRT en cuanto a la cloroquina y a los aleros de la sulfodioxina y pirimetamina. Muchas gracias.